Familia, buenas noches. La enseñanza de hoy se titula Crucificados con Cristo. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar una vez más reunidos en familia, realizando este altar familiar. Te damos gracias, Señor, por las personas que están recibiendo este mensaje a través de los audios. Gracias porque tú nos estás edificando, Señor, porque tú estás construyendo sobre nosotros, nos estás haciendo crecer en la fe, nos estás haciendo crecer en nuestro espíritu a través de tu palabra. Te damos las gracias, Señor, y declaramos tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, familia, crucificados con Cristo. Vamos a Gálatas 2:20. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiado en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén, gloria a Dios. Entonces dice acá que juntamente con Cristo estoy crucificado. Y la Nueva Traducción Viviente lo dice muy claramente. Mi antiguo yo, mi antigua manera de ser, estaba crucificado. Mi nuevo yo vive junto con Cristo. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, aún continuamos viviendo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este es el pasaje central de nuestra enseñanza el día de hoy, la cual se titula Crucificados con Cristo. Este pasaje nos está diciendo que juntamente con Cristo estamos crucificados. Creer en Cristo crucificado no solo es creer que fue crucificado, sino también creer que yo estoy juntamente crucificado con Él. Esto lo extraje del libro de Matthew Henry, de los comentarios de Matthew Henry, este comentario. Entonces, es entender, es creer, realmente es creernos nosotros que estamos crucificados juntamente con Cristo. ¿Crucificado quién? Esa vieja naturaleza, ese viejo hombre. Vamos a Romanos 6:6. Sabemos que nuestra vieja naturaleza pecaminosa fue clavada en la cruz junto con Cristo. De esta manera, ya no está bajo el dominio del pecado ni tiene que someterse a la esclavitud del pecado. Entonces, cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, cuando nacemos de nuevo, nosotros somos crucificados juntamente con Él. Esa vieja naturaleza, esa naturaleza pecaminosa que nos llevaba y nos conducía en el pecado. Nosotros permanecíamos esclavos del pecado. Esa naturaleza pecaminosa, ese antiguo hombre que era esclavo del pecado, ya no vive. Ya fue crucificado y nosotros debemos creer lo que ya nosotros no somos esclavos del pecado, sino que nosotros ahora tenemos el poder de Dios sobre el pecado. Mire lo que dice el versículo 8 y 9 de Romanos 6. Y por cuanto nuestra naturaleza pecadora murió con Cristo, creemos que también compartiremos su nueva vida. Sabemos que Cristo resucitó y jamás volverá a morir. La muerte no ejercerá sobre él poder alguno. Entonces, nosotros éramos muertos vivientes por nuestros pecados. Aunque vivíamos, estábamos muertos y a consecuencia del pecado. Es decir, estábamos sentenciados a una eternidad sin Dios. Estábamos sentenciados a una muerte espiritual, una muerte eterna. Pero cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nosotros crucificamos ese antiguo yo, esa naturaleza pecaminosa, ese que estaba condenado a la muerte eterna, ese es crucificado. Nosotros ahora ya no somos esclavos de la muerte. Como no somos esclavos del pecado, tampoco somos esclavos de la muerte. Ese viejo hombre, ese yo pecador, egoísta, autosuficiente, está legalmente muerto. Mira lo que dice el versículo 11. Así también ustedes considérense muertos a la vieja naturaleza pecadora y vivan para Dios unidos a Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces aquí nos está diciendo que debemos considerarnos muertos a esa vieja naturaleza pecaminosa. Entonces quiere decir que nosotros así nos debemos ver, como crucificados en Cristo Jesús. Nosotros fuimos crucificados, esa naturaleza pecaminosa fue crucificada. Ahora, eso no quiere decir que no pequemos. Ya hemos entendido que nosotros los hijos de Dios pecamos cada vez con menos frecuencia, porque cuando pecamos nos da nuestra conciencia nos dice, y nosotros de esta manera nosotros reconocemos nuestro pecado y cambiamos y nos esforzamos para cambiarlo. Pero ya no practicamos el pecado.
Quiere decir, el pecado ya no nos agrada, ya no convivimos con el pecado, ya no es agradable ante nosotros. ¿Sí? Ya no somos esclavos del pecado. Ahora continúa el pasaje de Gálatas 2:20 diciendo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Quiere decir que la vida de Cristo se empieza a manifestar en nosotros. Es decir, somos transformados a semejanza de Cristo. Somos transformados a la medida del varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Ese proceso se llama el proceso de santificación. Cristo vive en nosotros a través de su Santo Espíritu, que mora en nosotros y quien nos empieza a ayudar, es nuestro ayudador, nuestro consolador, que nos permite transformar nuestra vida, ir caminando cada vez más en santidad, alejándonos del pecado, alejándonos de los deseos de la carne y acercándonos cada vez más a vivir en el Espíritu. Mire lo que dice Gálatas 5:24. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Entonces, los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Quiénes somos los que pertenecemos a Cristo Jesús? Los que lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador. Pero eso es un sometimiento total de nuestro ser, no es solamente de palabra. Ya hemos visto que hay personas que llevan un falso cristianismo, un cristianismo de fachada, se dicen cristianos, pero realmente su ser, todo su ser no está rendido a Cristo. Y vimos nosotros que debemos examinarnos a nosotros mismos. Eso lo vimos hace poco. Debemos examinarnos a nosotros mismos si realmente hemos rendido todo nuestro ser a Cristo, porque cuando nosotros hemos rendido todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo a nuestro Señor Jesucristo, nosotros crucificamos la carne con sus pasiones y sus deseos. Todas las pasiones y todos los deseos de nuestra concupiscencia, de nuestra naturaleza pecaminosa, son crucificados. Quiere decir que ya no vivimos para satisfacer nuestros deseos. Ese ya no es el propósito de nuestra vida, satisfacer nuestros deseos, nuestras ambiciones, nuestras metas. No, ese ya no es el propósito de nuestra vida. Cuando nosotros nacemos nuevamente en Cristo Jesús, cambia nuestro esquema de valores. Lo que antes para nosotros era valioso, ya no lo es tanto, porque empieza a tomar mayor valor las cosas de Dios. La palabra nos enseña que debemos tener puestos los ojos en las cosas de arriba, en las cosas del cielo. Entonces las cosas del mundo ya empiezan a tomar el verdadero valor que tienen, ya empiezan a ser poco. Mira lo que nos dice el versículo 16 y 17 de Gálatas 5. Versículos 16 y 17 de Gálatas 5. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los múltiplos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que te oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Amén. Bueno, entonces aquí, ¿qué nos está diciendo? Hay una batalla continua, ¿no? Esa ya la vimos también. Una batalla interna entre nuestra naturaleza pecaminosa, es decir, nuestros deseos, nuestras concupiscencias de la carne y los deseos del Espíritu Santo. Los deseos del Espíritu. Pero nosotros tenemos ese ayudador que es el Espíritu Santo, que nosotros fuimos llenos de poder, o sea, nosotros tenemos el poder en nuestro espíritu, que es donde mora el Espíritu Santo, tenemos el poder de Dios para dominar, para vencer a esa naturaleza pecaminosa. Entonces, aunque es una batalla difícil, a medida que vamos creciendo en la fe, ¿y cómo se crece en la fe? A través de la palabra de Dios. A medida que vamos estudiando y vamos meditando más en las palabras y vamos en la palabra de Dios y vamos conociendo más a nuestro Señor Jesucristo, nuestra fe va creciendo, nuestro espíritu se va desarrollando, se va fortaleciendo, porque este es el alimento sólido, el alimento que hace que nuestro espíritu crezca, la palabra de Dios, y la carne empieza a menguar. Y el espíritu se fortalece, la carne se mengua. Entonces nosotros
hacemos ya no lo que queremos, lo que nos satisface a nosotros, sino lo que Dios quiere, lo que satisface a Dios. Empezamos a hacer la voluntad de Dios. Y continúa nuestro pasaje de Gálatas 2:20 diciendo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Quiere decir, vamos a 2 Corintios 5:7, que nos dice. Pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Entonces, nuestros sentidos físicos tienden a engañarnos. Pero nosotros ya no vivimos por lo que vemos, ya no vivimos por lo que nuestros sentidos nos dicen, ya no vivimos por la realidad, lo que es real. Nosotros vivimos es por lo que es verdad. Nosotros vivimos es por nuestro sentido espiritual, que es el sentido de la fe. Nosotros ya nos dejamos llevar por las cosas reales que aparentemente nuestros sentidos físicos que pueden ser engañados, sino que nosotros nos guiamos por la verdad de Cristo, por la verdad de su palabra. Nosotros nos guiamos por nuestro sentido espiritual, que es la fe. Entonces ya nosotros no nos dejamos llevar por las circunstancias, sino que nosotros ponemos en manos de Dios cada una de nuestras circunstancias, confiado en sus promesas y en lo que Él dice. 2 Corintios 5:15. ¿Qué dice el versículo 15? Él murió por todos, para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Entonces, Él murió por todos nosotros. Nosotros ya vimos y entendimos cuál es el evangelio de Cristo, que Él murió por nosotros, pero también resucitó por nosotros. ¿Cierto? Entonces, nosotros como Él hizo ese sacrificio por nosotros y nosotros ya creemos en el Hijo de Dios, ahora ya nosotros no vivimos para nosotros. Nosotros vivimos para aquel que nos salvó, aquel que murió y resucitó por nosotros. Vivimos para el Hijo de Dios, vivimos para Cristo. El versículo de Gálatas 2:20 continúa diciendo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vamos a Filipenses 2:6-8. Dice la palabra, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Porque, como ya lo vimos también en otra enseñanza, Jesús se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Él murió para darnos vida a nosotros. Pero Él resucitó y juntamente también con Él estamos resucitados. A nosotros nos corresponde crucificar nuestra carne. Él hizo el sacrificio y lo hizo de manera voluntaria. A nosotros también nos corresponde hacer este sacrificio de manera voluntaria. Jesús lo sacrificó todo por nosotros. ¿Qué dice Filipenses 3:7? Dice, antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. La Reina Valera dice, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Entonces, como Él dio ese sacrificio por amor a nosotros, ahora nuestra muestra de amor por Él es hacer el mismo sacrificio, crucificar ese viejo yo, crucificar esa vieja carne. Jesús crucificó su cuerpo siendo justo, sin pecado alguno, Cordero de Dios, sin mancha. Él cargó todos los pecados de nosotros, los que éramos injustos, los culpables, y lo hizo por amor a nosotros. Ahora nosotros, en recompensa de ese amor, lo que debemos hacer es crucificar ese viejo yo. Si Cristo dejó todo por nosotros, ¿por qué no hacer lo mismo nosotros por Él? Y más cuando a lo que debemos renunciar es a una vida de pecado. Lo que debemos renunciar es a la muerte. Dejar atrás eso que nos llevaba a la muerte, que nos tenía en la muerte. Dejar atrás esa vida pecaminosa, esa naturaleza pecaminosa y empezar a andar por el Espíritu, gracias al poder de Dios que ahora mora en nosotros a través de su Santo Espíritu, porque nosotros solos, por nuestros propios medios, no podemos. El que nos hizo libre fue nuestro Señor Jesucristo. Él nos hizo libre, nos libró de la muerte, nos libró del pecado. Ahora, y nos empoderó
nos dio el poder del Espíritu Santo para vencer en vida a todo eso. Hechos 3:19, con esta terminamos. Dice, por eso arrepiéntanse y vuelvan a Dios para que Él los limpie de sus pecados. Amén. Arrepiéntanse y vuelvan a Dios. Este es el mensaje final de nuestra enseñanza del día de hoy. Debemos arrepentirnos y volver a nuestro Señor Jesucristo. Si hemos perdido el camino, si no hemos errado, si hemos fallado, nosotros podemos arrepentirnos y Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. El Señor entregó su vida por nosotros por amor. Él nos perdona por amor. Él ya hizo la obra, la hizo por amor. La redención, la justificación, la vida eterna está disponible para todos los seres humanos. Pero depende de cada uno crucificar su viejo yo. Es voluntad de cada uno sacrificar, crucificarse juntamente con Cristo. Crucificar el viejo yo, ese yo pecador. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por tu enseñanza esta noche. Sabemos, Padre Santo, que tú nos estás edificando día a día con tu palabra. Gracias por este mensaje, Señor, por recordarnos que este sacrificio que hizo tu Hijo Jesucristo está disponible para todos nosotros, para toda la humanidad, y que solo corresponde a cada nosotros tomar esa decisión, la decisión de entregar, de rendir todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo a aquel que dio su vida por nosotros para librarnos del pecado y de la muerte. Te damos gracias, Señor. Declaramos que juntamente con Cristo estamos crucificados y juntamente con Él fuimos resucitados. Te damos gracias, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.